Bueno, y con este tema bien movidito iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y hoy en la entrega de las áreas de desechos a hospitales en Sucre, pues concluye un proceso de traspaso de esas actividades a médicos del mundo. Y tras más de 2 años de duro trabajo, duro e intenso trabajo, pues de constatar la disminución de la malaria y las mejoras en el área de la atención primaria y de la atención secundaria, Médicos Sin Frontera traspasó sus actividades en el estado Sucre al noroeste de Venezuela y reiteró ese gran compromiso de continuar trabajando en el país. Teobaldo Navarro, quien es una persona de 65 años de edad, vive en esta zona aislada de la entidad costera y en los últimos días pues ha manifestado que tiene problemas de salud. Por ello pues decidió trasladarse a caballo durante 2 horas hasta llegar hacia el ambulatorio, y ese ambulatorio que es rural, más cercano a esa comunidad coicual, donde un equipo de médicos viene apoyando, los Médicos Sin Fronteras, pues lo recibió, lo evaluó, además le dio también tratamiento. Y así como Teobaldo, muchas personas en el estado de Sucre pues requieren de asistencia médica, y para fortalecer este sistema de salud en la zona, pues la Organización de Médicos Humanitarios pues comenzaron a trabajar desde el año 2019 junto a las diferentes autoridades locales en un plan dedicado a reducir la malaria. Hoy hablábamos en el noticiero de la mañana de esas grandes cifras y la alarmante cifra que se viene presentando de la malaria, que son enfermedades que se habían erradicado y que actualmente están otra vez en el territorio, luego de casi 2 años y tras probar el robustecimiento en las áreas y la organización, pues donde se ha venido enfocando esta atención que es primaria, esta atención secundaria, además de esta disminución, pues este proceso se viene a traspasar y traspasa estas actividades. La decisión responde a las diferentes características de la organización, pues que intenta disponer de esos recursos en lugares donde las necesidades o pocos actores pueden brindar este soporte. El plan de traspaso de esas actividades comenzó de manera gradual desde septiembre hasta principios de octubre del año pasado, cuando la Organización Médicos del Mundo tomó completamente las actividades de salud, las actividades primarias, las actividades secundarias, el control de la malaria, el acompañamiento en los diferentes centros. Y por eso, en este preciso momento, pues, se van hacia Sucre a dar ese apoyo, esa ayuda que tanto necesita esa población. Y es ahí donde se hace el llamado a este gobierno de facto a que no se jacte diciendo que su pueblo está cambiando y que vienen en un alza y que todo se ha modificado, que de qué se quejan si la situación social, económica y política ha mejorado muchísimo. Pues lamentablemente no. Hablábamos también acerca de cómo está el estado de salud, no solo de la malaria, no solo de la tuberculosis, del COVID-19, de la hepatitis B, A, B y C que se está presentando también, de la malnutrición, de la desnutrición en las diferentes cárceles que está azotando a los presos políticos, a esos civiles que también están ahí presos. Entonces, es el llamado a la conciencia, no el corazón grande, humanitario, como dice Nicolás Maduro, que él viene trabajando con un corazón muy amplio por su pueblo. Y en otro orden, un poco más bonito, con diferentes arandelas, pues 4 artistas plásticos ya en la parte cultural trabajarán en la restauración de la Basílica de Chiquinquirá, el Maracaibo. Pues estos artistas plásticos, Joan Galué, Mario Colina, José Enrique González y Miguel Márquez serán los encargados del proceso de restauración a la Basílica,
de Nuestra Señora del Rosario de Chenquiquirá en el estado Zulia. El diario regional La Verdad lo ha reseñado, que se repararán los frescos de la parte superior del Templo de la Chinita, que tienen aproximadamente 80 años en la basílica. Gaule ha explicado que la última vez que se trabajó en el templo fue hace 15 años, ahora pues se requiere devolverle esa originalidad al templo. Seremos lo menos invasivo posible. Lo que queremos es resaltar nuevamente la belleza que tiene esta basílica, solo restauraremos la hermosura principal. Colina manifestó por su parte que la restauración se realizará en 3 etapas. Una primera etapa que será la cúpula central, con un tiempo aproximado de 3 o 4 meses. De allí pasarán al pasillo principal y culminarán con la parte externa del templo. Asimismo, también González ha explicado que no es necesario cerrar la iglesia para realizar los trabajos, por lo que se está haciendo por etapas, son 3 etapas. No queremos entorpecer el día a día que llevan en la basílica, iremos distribuyéndonos en los diferentes espacios para hacerle ese retoque magistral a la casa de la madre de todos los zulianos, y más en este momento donde empieza esa etapa de la Semana Mayor, esa Semana Mayor de la cual pues quieren sus feligreses entrar a la basílica, de estar en las diferentes actividades, y es ahí donde estos artistas plásticos pues van a dar lo mejor de sí para colocar ese templo como debe ser, embellecerlo para la Chinita. Y a esta hora nos vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Si quiere volver a leer, a escuchar, ver sin censura, sin mordaza, medio a medio de la calle, ingrese a la www o www.siemprevenezuelaweb.com. Caso laboral, caso gremial y por supuesto el caso más imponente en los últimos 15 días en Venezuela. El estado Vargas, Caracas, Guyana y el estado Zulia, emblemáticos norte, sur, este y oeste, con el caso de los jubilados, pensionados, sobre todo los sobrevivientes. En el caso de la dolarización, el efecto económico para sus pensiones que cada día se les hace más difícil, y sobre todo con el nuevo caso de el pago por las grandes transacciones que muchas llegan al país por medio de las remesas. En la ciudad de Caracas observamos las caminatas, las marchas, las protestas, sobre todo con esta estirpe ya con una edad muy avanzada. Veamos este caso de la señora Julia Rosamonte, una persona de mucha edad, cuando ella habla hasta del tiempo donde ella comenzó a laborar en el mandato de Marcos Pérez Jiménez. Solamente veremos que ya han pasado más de 60 años desde el 23 de enero y la edad que esta señora tiene, y salió a protestar por sus derechos. Señora, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Julia Rosamonte. ¿Y por qué está protestando? Estoy protestando por el salario, porque yo empecé trabajando con 400 bolívares y ahora gano menos de $1. Échale pelota. Después de 50 años que le trabajé al Instituto Venezolano. Menos de $1. No es posible. No es posible eso. Que cuando uno está jubilado, quiere estar en paz. Y la paz me la da el que está allá arriba. Nadie más. ¿Usted qué está exigiendo? Un sueldo digno, un salario digno, como jubilada y como pensionada. No le pido más al gobierno. Un salario digno. En todo el tiempo de vida que usted tiene, ¿cuál ha sido el peor gobierno que usted ha visto? Y me preguntas el mejor y te lo digo. ¿Cuál ha sido el peor y cuál ha sido el mejor? El mejor Marcos Pérez Jiménez, que decían que era dictador. Y ese fue porque nos quería nosotros los venezolanos. Anda. Julia, nos asombramos de tu pasión
de tu capacidad a tu edad, de esta realidad de lo que estás padeciendo. Sin dinero, sin pasaje y por supuesto sin los medicamentos, con un sueldo pírrico de menos de 7 bolívares al mes, es decir, $30 cuando tus medicinas sobrepasan esa cantidad. El caso de las protestas en el estado Vargas, La Guaira y por supuesto marcharon también por sus reivindicaciones económicas, su situación laboral en todo el estado Vargas y se dirigen hacia la ciudad de Caracas. Al igual también tenemos una gran visión de lo que pudiese ocurrir con nuestros jubilados, pensionados y por supuesto personas de la tercera edad. Lo que no tenemos nada que perder, aquí estamos los trabajadores, ahí están los trabajadores del aeropuerto que están dando una lucha fuerte por sus reivindicaciones. Aquí está el pueblo de Vargas diciéndole al gobierno que esos pírricos $27 no nos alcanzan para nada. Aquí estamos los guayeños diciéndole a este gobierno que necesitamos pensiones dignas, pensiones para poder vivir, pensiones ajustadas al artículo 91 de la Constitución Nacional que dice que nuestro sueldo de la renta básica, la renta básica son 455 $400 y pico. No se justifica que tengamos como sueldo, como pensión, solo $26. Gente brava del estado Vargas, gente de La Guaira, Caraballeda, de diferentes sectores de esa gran población ribereña de la gran capital Caracas. Bueno, también tenemos a las enfermeras obstinadas, están en el Ministerio del Trabajo exigiendo la realidad que ha venido sucediendo con su situación económica. Ellos sí lo dicen claro, raspado, no queremos saber más de esta situación. Divisa versus bolívares. Observemos. Aquí nos encontramos a la puerta del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, representantes de la Federación de Enfermeras de Venezuela. Aquí estamos en representación de todos los enfermeros jubilados, pensionados y sobrevivientes para dar la lucha en relación a la reivindicación de un salario justo, de un salario digno y al llamado a sentarnos en mesa de trabajo para poder establecer un orden en relación a nuestra contratación colectiva, ya que somos signatarios de dicha contratación. Aquí estamos todos los sectores laborales, pensionados, jubilados y activos, haciendo el reclamo ante el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Exhorto a las enfermeras del país, a las enfermeras jubiladas, activas, que se unan a esta lucha, porque no es posible que este sueldo y este aumento público del gobierno no nos alcance ni siquiera para comprar un atamel. Entonces, acudo al llamado para que cada uno de ustedes y cada uno de los profesionales de la salud y en el sector de enfermería se aboquen y se unan a esta gran lucha. Todo rumbo hacia el 1 de mayo. Nuestras jubiladas, nuestras pensionadas, personas que lucharon durante tantos años del sistema de salud en Venezuela, hoy día carecientes de todo. También desde el estado Zulia, por supuesto, la UNAC, que es la Unión de Trabajadores Pensionados Jubilados Sobrevivientes del estado Zulia, que son cantidades de personas con esta grave situación donde están enmarcando con documento en mano la realidad. Buenos días, mi nombre es Héctor Pérez, coordinador jurídico de la UNAS, Unión Nacional de Asociaciones Sindicales, Sindicales Sociales y Gremiales. Estamos acá con la razón de estar aquí es que vamos a hacer una rueda de prensa en función de solicitar al alcalde públicamente que nos dé una audiencia para conversar y orientarnos, me parece que no está orientado, sobre esta ordenanza que fue aprobada en el 2018, esta ordenanza para proteger a los adultos mayores, y no solamente para tenerlos en una casa de abrigo o tenerlos en otra casa, sino para que participen, sean protagonistas de su situación de adulto mayor. No confinarlo, sino que él actúe en lo educativo, en lo cultural,
en todos los sentidos y que las autoridades les respeten sus derechos. Esto está contenido aquí en esta ordenanza. Desde 2018. Desde 2018, el alcalde anterior no le dio el visto bueno a la ordenanza, pero entonces el Consejo Municipal de entonces publicó en la Gaceta Oficial, es la única que aparece vigente. Entonces, en el año 21, el año 2021, en marzo de 2021, el gobierno anterior, la Cámara anterior, aprobó una ordenanza de un instituto. O sea, solamente se refiere a un instituto de protección de los adultos y las adultas mayores, así se llama el título. Y entonces, obviando todo el contenido de los 66 artículos que están aquí. Aquí tiene como 18, usted tiene 66 artículos. Entonces, consideramos que el alcalde no está bien orientado, no está bien asesorado con respecto al contenido de esta ordenanza que protege al adulto mayor. Y por lo tanto, estamos pidiendo públicamente, pues ya hemos agotado toda la vía administrativa, desde el día 14 de enero del 2020 de este año, presentamos, pues, los compañeros del UNAP presentaron acá una solicitud de reunión con respecto a la ordenanza, y hasta el momento el alcalde no ha dado esa reunión, lo tiene mal informado, mal asesorado, y nosotros queremos hablar con él como UNAP, como somos los padres de la criatura, para entonces explicarle a él cuál es el contenido social, presupuestario, participativo, de protagonismo de los adultos mayores con respecto a esto. Entonces, bueno, hemos tenido varias reuniones con la Comisión de Legislación, hemos tenido reuniones con la consultora jurídica de la alcaldía, fue la que nos propuso lo que podíamos hacer imbricar de las dos ordenanzas y sacar una. La hicimos, aquí está, presentamos un proyecto también a la Comisión Legal, presentamos un proyecto para que se empezara a hacer la nueva ordenanza, o sea, una reforma parcial de la... Gracias a la gente del Estado Zulia por esta situación. Señores, nos despedimos. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y este fue el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Venezolanos en Perú tienen 90 días para tramitar el permiso de permanencia. Así, la migración en Perú ha anunciado que a partir del 6 de abril se inicia ese proceso donde se extenderá a 90 días el proceso de regularización de migrantes en el país, por lo que los venezolanos, estos que se encuentran en Perú, podrán tramitar el carnet de permiso temporal de permanencia. Si eres ciudadano extranjero mayor de edad y quieres regularizar tu situación en Perú, debes solicitar el carnet de permiso temporal de permanencia, un documento emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones que tiene una vigencia de 1 año no renovable. Este documento, que puede ser solicitado por personas extranjeras en situación migratoria irregular o solicitantes de refugio que hayan ingresado a Perú antes del 22 de octubre del año 2020. El trámite del documento se realiza de forma online. Al poseer este permiso, el migrante podrá desarrollar dentro del marco de la legislación peruana, tales como tener acceso a la educación, a la salud, a la justicia, a más derechos fundamentales. Asimismo, podrá trabajar formalmente en el territorio nacional de acuerdo con la calidad migratoria a la cual le corresponde. Y así nos vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, el tema se acabó. Servando Florentino y el Oscar de la Salsa, el Oscar de León, nos ha presentado este tema para iniciar así el segundo segmento en la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Bueno, tenemos noticias de Alex Saab, pero no es directamente con él ni con su caso. Es noticias sobre la situación que están atravesando familiares de su esposa, de Camila Fabri, que fueron detenidos en Italia por presunto lavado de dinero. Señala la información que esta detención se produce en el marco de una investigación realizada por las autoridades italianas y cuya respuesta viene a raíz de una situación de que estas personas no lograron comprobar o identificar el origen de sus fondos y tienen propiedades que son muy costosas y que no
se respalda con los ingresos que han presentado ante las autoridades. 2 familiares de la modelo Camila Fabri, la esposa del empresario colombiano Alex Saab, fueron detenidas en Italia como parte de la investigación por lavado de dinero. Según Corriere della Sera, se trata de Ariana y Patricia Fiori, de 47 y 45 años de edad, respectivamente, que son tías de Fabri y fueron puestas bajo arresto domiciliario. Además, fue emitida orden de captura contra Lorenzo Antonelli, cuñado de Fabri, quien no pudo ser capturado por encontrarse fuera de Italia. Señalan que esto es producto de unas investigaciones iniciadas en el 2019 y coordinadas por el fiscal Francesco Cassini por asociación delictiva, blanqueo de capitales y transferencia fraudulenta de activos. Se presume que las tías actuaban como testaferros de la esposa de Saab en un intento por ocultar el origen ilícito del dinero procedente de trampas corruptas en Venezuela. En cuanto a Antonelli, marido de Beatriz Fabri, hermana de Camila, se le atribuye un papel central en la adquisición de un lujoso apartamento valorado en 4,8 millones de euros en la vía Condotti. Así que hasta allá está llegando el tema de la corrupción de Alex Saab, según las autoridades italianas, y bueno, ya se producen las primeras detenciones. Y hablando de otros Saab, el tema musical que acabamos de escuchar tiene una frase, fuego en la conciencia, pero acá este no es fuego en la conciencia, sino Tarek William Saab sabe que tiene el agua al cuello. Y no falta que investigue la Corte Penal Internacional en Venezuela. Esto es lo que ha dicho el funcionario chavista en el día de hoy, quien encabeza el Ministerio Público. No es necesario que la Corte Penal Internacional investigue los casos de lesa humanidad en Venezuela. Y durante su memoria y cuento, en la Asamblea Fraudulenta mencionó que demostrará en la práctica por qué no hace falta la presencia de la Corte Penal Internacional en el país. Ratificó que en Venezuela las violaciones de los derechos humanos se juzgan sin necesidad de que exista una especie de colonizaje jurídico que los tutele. No hace falta que investigue la Corte Penal Internacional. En la práctica lo vamos a demostrar. Es lo que ha venido mencionando. El funcionario chavista también señaló que sobre el caso Venezuela 1 no se cumplen los requisitos porque el examen preliminar además ha indicado que en los 3 años que estuvo bajo esa fase no recibieron visitas de la Corte Penal Internacional. Sobre el caso Venezuela 1, el Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos para el paso del examen preliminar a la fase de investigación, viene expresándolo en la tarde de hoy. Nuestro país no recibió ninguna visita en los 3 años que estuvo este examen preliminar. Saab también ha afirmado que desde principios pues han colaborado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pese a que no están de acuerdo con esa nueva etapa de investigación. Hemos colaborado desde el principio con la Corte Penal Internacional, aportando información, invitándolos a visitar el país. Entregamos 8 informes que cumplían más de 3.000 páginas sobre las causas adelantadas por nuestra Fiscalía para procesar a estos responsables de las violaciones de los derechos humanos, y aún así se ha abierto esta nueva etapa de la investigación. Esperemos que haya respeto tras ese memorándum que se ha firmado. Esto es lo que viene mencionando en la tarde de hoy. Como decimos en Colombia, le está temblando al pobre. Bueno, yo lo que digo es una cosa, descarado, demasiado descarado, Tarek William Saab. ¿Por qué están ahora apurados por hacer las investigaciones cuando hace 7 años deberían haberlas iniciado? ¿Por qué no habla de las investigaciones antes de ese periodo de esos 7 años? Porque lo que pasa es que la Corte Penal Internacional está juzgando delitos del 2014 en adelante, pero es que antes también hubo violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pero recordemos que esos informes los montaron cuando la Corte Penal Internacional empieza el proceso. Claro, entonces ahí estamos en una situación en donde un descarado fiscal general dice que no hace falta la jurisdicción internacional. Es que si no hubiese venido la jurisdicción internacional, usted no estuviera investigando esos casos. Y es que el problema es que ellos no contaban, y lo hemos dicho y lo reitero y lo reiteramos acá, no contaban con que el fiscal general fuera a armar una oficina directamente en Venezuela. Sí. Con eso era que ellos no contaban, y por eso es que ellos están temblando en este momento. Esa es la situación. En todo caso,
siguen las violaciones de derechos humanos en Venezuela, siguen impunes los delitos, siguen cerradas algunas investigaciones, sigue la violación de los derechos procesales de los presos políticos, sigue habiendo presos políticos en Venezuela, y usted no se ha pronunciado ni siquiera por la masacre del Ripial, que es una violación de derechos humanos con el asesinato de una familia, mucho menos ha actuado sobre otros tantos casos, pero es que son cientos de casos que se han denunciado sobre violación de derechos humanos en Venezuela, y sí hace falta la presión internacional, porque si no usted no estuviera hablando del tema, estuviera hablando de la denuncia que hicieron sobre unos gatos que afectaron en la ciudad de Caracas y que usted investigó, o la del perrito que también agredió a su dueño, que no dejan de ser importantes, pero creo que el valor humano está principalísimo en la función del fiscal general de la Nación. Vámonos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia, medio a medio de La Guajira, en el departamento más imponente de todo el país. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos Nancy, saludos Alan y a todos los escuchas a esta hora, con lo que viene encima, con lo que está sucediendo, que lo que sigue la marcha, la realidad sociopolítica, socioeconómica y por supuesto la incertidumbre de un país, algo muy grave. Estado Zulia, occidente del país, municipio Jesús María Semprún, fronterizo con Colombia, Río de Oro, Río 5 de Julio y por supuesto por donde entran ciertas personitas con otros vestigios que no son para hacer el bien. Hace poco fue localizada su alcalde, la licenciada Fernández, una diputada del Consejo Legislativo del Estado Zulia y acompañante con una camioneta full de azúcar. Y no de azúcar de la buena, sino de la blanca. Hoy el municipio está desasistido. No tienen un alcalde. Está un aparente secretario de gobierno que no sabe por dónde comenzar. Es un municipio de 2 parroquias. Es el municipio Casigua y el municipio Bariz. Hoy desasistido. Exigen prontas elecciones. Observemos. Tras la detención de la exalcaldesa del municipio Jesús María Semprún, Keirinet Fernández, por narcotráfico, fue designado como autoridad municipal encargado Wishman González, juramentado el pasado mes de febrero. Sin embargo, representantes del Poder Popular solicitan se realice una nueva elección y se ajusten varias ordenanzas. Miremos la situación, no causemos descontento, no causemos más ruptura en este pueblo, ya este pueblo ha sufrido demasiado. Por eso venimos ante ustedes, porque ustedes nos pusimos a nosotros, a ustedes los que llegamos a la victoria, nosotros ajusta el voto. Así que ustedes, como fueron los que vinieron y lamentaron el alcalde, le exigimos que nos dé respuesta ya. Los ediles en el municipio Jesús María Semprún escucharon los planteamientos realizados por los dirigentes populares, donde expusieron algunas irregularidades presentadas en los programas sociales, así como su descontento ante los cambios políticos que se han generado dentro de la localidad. Desde el Estado Zulia, Lucía Urdaneta, Globovisión. Gracias a Lucía Quintero, con cortesía de Globovisión. Amanecerá y veremos. La situación para ello es difícil. Hay pocos candidatos y el candidato que está ya en esa zona, que por cierto ha traído complicaciones en todo el estado por la cercanía hacia la frontera colombo-venezolana, están señalizados, siguen amenazados y esperan que los partidos los apoyen. La encabeza el Partido Comunista de Venezuela, que es el que exige y está pidiendo el coto para esta situación electoral. Pero también la oposición tiene sus fichas claras ahí, como un independiente que lo conocemos. Esperemos que esto pase pronto. El tema principal en estos últimos días en Venezuela ha sido el caso de las remesas, el caso de las billeteras digitales como Selle, etcétera, donde ya los miembros de los gremios, de las asociaciones, están desesperados, no consiguen absolutamente por dónde meter la cabeza.
Ellos exigen al gobierno, denuncian al gobierno lo que les está sucediendo en este momento. Las asociaciones de jubilados, pensionados, sobrevivientes de la Universidad Central de Venezuela, los sobrevivientes, por supuesto, el gremio de salud, gremio de bibliotecarios, gremio de diferentes profesiones, colegios profesionales, están exigiendo al gobierno y los están denunciando de frente sin temor alguno lo que está sucediendo. Observemos. Hernández, miembro de la corriente sindical Secura, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela y parte del equipo Coalición Sindical, Salud Distrito Capital, SINAT UCB y de bajo organización. Primero que nada, tenemos que denunciar el impuesto a las grandes transacciones financieras que el gobierno quiere aplicar, con el cual le está metiendo la mano en el bolsillo a las trabajadoras, trabajadores y jubilados. Con este impuesto de 3% a supuestamente grandes transacciones, en realidad se le está aplicando a cualquier transacción que se haga. Básicamente se le mete la mano en el bolsillo a las personas que reciben remesas a través de CELE, RECEP o alguna otra de las billeteras digitales existentes. Esto con el objetivo de tratar de sacar dinero de lo que la gente que se emigró está produciendo y le está enviando a los venezolanos y venezolanas, a las trabajadoras y trabajadores. El otro elemento de este impuesto regresivo con el cual se nos quiere hacer pagar la situación de crisis que vive hoy Venezuela es con el pago de dólares. Toda transacción, por más pequeña que sea, usted, un jubilado, una trabajadora de una empresa privada o pública, paga en algún negocio, algún comercio que considere el gobierno que es sujeto pasivo especial, le aplica el 3% de impuesto. Si usted paga con $10, compra algo con $10 en un comercio, le aplican el impuesto del 3%. Es decir, el gobierno está aplicando un ajuste brutal al pueblo venezolano, y dentro de ese ajuste brutal que llamó en el 2018 Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad, está incluyendo ahora este impuesto regresivo que afecta a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras y de todos los jubilados. Es decir, el gobierno continúa, como lo hizo en el año 2018 con las tablas salariales y ahora también con estas tablas salariales que acaba de aplicar de hambre, insiste en aplicar un ajuste y ahora incorpora esta reforma al impuesto que tiene una característica, que esto existe desde el año 2016, sin embargo la mayoría de las personas en Venezuela no lo sabían, porque se aplicaba a las grandes empresas, a las grandes transacciones, pero ahora resulta que se le aplica prácticamente a todo el mundo, no importa la cantidad que tenga en el bolsillo, no importa los recursos que tenga. Todas las empresas que durante un año facturen $130 le van a aplicar este impuesto que va a pagar es el pueblo trabajador venezolano. Repudiamos esta medida y por eso llamamos a todas las trabajadoras, trabajadores y jubilados y jubiladas a movilizarse este próximo 6 de abril por las inspectorías de trabajo del Ministerio de Trabajo en Caracas, Plaza Caracas, a las 10 de la mañana. 6 de abril, protesta nacional. 6 de abril, protesta nacional. 6 de abril, protesta nacional. El tema de ello es más crítico porque es el tema de la dolarización, donde les están quitando el 3%. Y lo repito de nuevo, que una persona tenga un familiar allá, su mamá, sus abuelos, sus padres, un hijo, o sus padres simplemente, y les envíen $200, $300, saquen la cuenta. No es difícil. Las matemáticas en ese punto no se van a diferenciar, sino de la estafa a que está siendo objeto cualquier venezolano en el país. Grave situación. Esperemos que esto pase de males a mejores. Alan, Nancy, esto nos va a recordar, por eso es que dice recordar es vivir, ¿no? Hace muchos años, en el año 1982, estábamos bastante joven. Y aún recuerdo cuando la famosa Venezuela Saudí, los diferentes tópicos, el tabarato y por supuesto las grandes estafas que en ese momento se hacían por diferentes personajes delictivos internacionales. Venezuela cayó en ese momento, aún lo recuerdo y me río, pero a la vez era la situación. No queremos cheque ni jeque. Y recordemos, porque recordar es vivir.
La extraordinaria historia del falso jeque que estafó a algunos de los hombres más ricos de Venezuela. En 1982, el rumor de una crisis económica asustaba a los empresarios venezolanos. Por eso Juan Manuel Mezquita, propietario de algunas minas de oro en Guayana, hizo grandes esfuerzos por conocer a un presunto jeque árabe que estaba de vacaciones en Curazao y que supuestamente iba a invertir $500 millones en el Caribe. Se llamaba Alaa Al-Fadili Al-Tamimi. Cuando por fin logró la reunión, Mezquita le llevó varios frasquitos de oro como regalo y lo convenció de pasar algunos días en Caracas para que conociera los beneficios de invertir en Venezuela. El jeque aceptó la invitación y llegó al Hotel Tamanaco de Caracas, rodeado de agentes de seguridad y hermosísimas mujeres, un séquito lo suficientemente notorio como para llamar la atención de los ricos. Su siguiente paso fue ofrecer una fiesta sin precedentes a la que acudieron los principales burgueses del país. En la fiesta regaló a sus invitados fabulosos relojes Rolex que había pagado con cheques de viajero en Caracas, así como pepitas de oro que no eran otras que las mismas que le había dado Juan Manuel Mezquita en Curazao. Pero había dos aspectos a los que debieron prestar atención estos hábiles empresarios. El jeque pagaba todo con cheques de viajero y sabía bailar salsa con la destreza de un caraqueño. Y la verdad es que nadie le iba a prestar atención a esos detalles, después de que el hombre dijera que iba a invertir $100 millones de su cuenta personal en Venezuela. De hecho, eso fue lo que hizo que esa misma noche pudiera recoger $10 millones de los empresarios venezolanos desesperados por convertirse en sus socios. Pero a principios de agosto de 1982, después de su última fiesta, el jeque dijo que se iba a dormir y nunca más fue visto. La resaca por las fiestas del jeque duró semanas y la prensa no se atrevía a publicar nada por haberle dedicado tantas páginas a promocionarlo. Todo se supo cuando un diario estadounidense publicó la historia completa casi un mes después. Ahora sí, muchos de los grandes empresarios del país habían quedado en ridículo. Se estima que huyó con $20 millones entregados por los empresarios venezolanos y que al Hotel Tamanaco le quedó debiendo 400.000 bolívares. Y es que los cheques de viajero en esa época tardaban muchos días en ser conformados. La Policía Técnica Judicial de Venezuela y el criminalista Fermín Mármol León viajaron en busca del jeque. Pero no lo encontraron nunca y lo único que ocurrió fue que el país se llenó de estos carteles. No se aceptan cheques ni jeques. Bueno, con esta historia venezolana nos estamos despidiendo. Carlos Ucátegui y el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Después de esta historia del jeque queda no aceptamos cheques viajeros aquí tampoco. Agradecemos la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Ucátegui, el Miura. Ya regresamos. Bueno, el tema bien sabrosito. Mal de amor, Servando Florentino y Charlene, quienes nos han traído ese tema para iniciar la segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre, dándole el saludo a la gente de Aruba 91.5 FM, Aruba Estéreo, que se incorpora siempre, todas las tardes, en este horario, a nuestra amplificación de señal hasta el Caribe latinoamericano. Seguimos con más información y el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, ha informado de la detención de 2 personas que se hacían pasar por médicos en el estado Carabobo. Y en su cuenta en Instagram, Rico informó que los sospechosos son Julio Betancourt Pinto, de 54 años de edad, y Reina Coromoto Linares Varela, de 55 años. Ambos ejercían labores como médicos y aplicaban sin ningún tipo de permiso tratamientos ricos en plaquetas, vitamina E, inyecciones y hemoterapias dentro de una vivienda en la que no contaban con las medidas sanitarias adecuadas. Además, subrayó el comisario, ninguna de las dos tiene la preparación académica para ejercer tales funciones, por lo que se pone en riesgo a toda la población.
La detención se llevó a cabo en la urbanización Ricardo Urrieta, en el sector 2, en la parroquia Miguel Peña, el municipio de Valencia, en el estado Carabobo. Así pues se da esta detención de médicos falsos en Carabobo. Bueno, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha señalado su posición en relación a esta decisión que suspende a Rusia de su participación en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La suspensión de la membresía de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una acción correcta pero tardía, según Guaidó, tras la atroz invasión a Ucrania, donde se han cometido crímenes de guerra y asesinatos a civiles. Sobran razones para que Rusia ni siquiera deba estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, afirma Guaidó. Los organismos multilaterales y sus mecanismos deben repensarse y pasar a la acción. Como lo dijo el presidente Zelensky, también ante la ONU, no basta con relatar las atrocidades. Algo similar ocurre con Venezuela, donde Maduro, tristemente reconocido por la ONU y señalado por delitos de lesa humanidad que han ocasionado casi 7 millones de venezolanos migrantes y refugiados, mantiene una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, igual que Cuba. Hoy más que nunca, el liderazgo del mundo debe destacar por su solvencia en el ejercicio de la defensa de los más vulnerables en cualquier parte del planeta, así como actuar oportunamente frente a los crímenes contra la humanidad y castigar a los agresores, opina Juan Guaidó. Y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, inició un relanzamiento el día de hoy a las becas Jesús Enrique Lozada, uno de los programas pilares más exitosos en los que ha sido su gestión histórica en el Zulia, donde han egresado una gran cantidad de profesionales al servicio de la gente. El programa Jesús Enrique Lozada se le había cambiado el nombre y no tenía ningún sustento jurídico ni académico. Los estudiantes estaban en el aire, además sin respaldo jurídico ni académico, lo ha afirmado Rosales. Sin embargo, autorizamos para que esos estudiantes, ajustados a un reglamento, a una ley que existe y que nosotros no podemos cambiar, pudiesen inscribirse y continuar sus estudios mientras revisamos lo que alegaban y reclamaban las universidades, es lo que ha explicado Manuel Rosales. Y a esta hora, Alan, antes de esa nota, nos vamos con el reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, y en este contacto tengo el placer, el honor, diría, de conversar con un gran amigo. Se trata del profesor Máximo Blanco, quien es economista, político de amplia trayectoria, ha sido diputado a la Asamblea Nacional, por corto tiempo me decía Máximo, pero también ha sido diputado al Consejo Legislativo y subcontralor del Estado Guárico. Hablamos justamente con un hombre de una amplia trayectoria y de un gran conocimiento acerca de la situación política y económica de nuestro país. Máximo, gracias por aceptar conversar con nosotros. Bienvenido a Siempre Venezuela. Gracias a ti, Oliver, por la invitación pues a tu programa, que imagino yo pues que entra en una parte de Venezuela y en gran parte de Colombia. A tu orden, pues. Bueno, Máximo, vamos a comenzar hablando del tema político. ¿Cómo ves tú ahorita a la situación dentro de la oposición? ¿En cuántos pedazos está la oposición? Bueno, la oposición venezolana, en mi opinión, tiene tres rubros, digamos, fuertes. Claro, hay una gran variedad, producto de toda la derrota. Imagínate tú, pues, cada quien tiene una opinión de las cosas, pero está agrupada en tres sectores fundamentales. La plataforma del grupo del G4, que, bueno, a la cabeza de ese está Guaidó, la Alianza Democrática y, bueno, y un grupo de los ya casi minoritarios y abstencionistas, pero siempre tienen su porcentaje ahí, pues siempre se llevan un sector de la población. Aun cuando la abstención a veces aparece un poquito medio alta, no todo es abstención militante. Hay una abstención, digamos, normal, crónica, que es del 21, del 20%, truene y llueva o relampaguee, siempre se produce abstención.
pero por lo general en los procesos electorales la abstención se ha generado en un 30-40%. Eso es lo que tiene, lo que yo llamo los abstencionistas militantes, es un sector. Entonces son tres sectores fundamentales los que hasta ahora, y es lamentable que no hagan esfuerzos por encontrarse. Creo que para que ocurra un cambio político en Venezuela es necesario pues encontrarse estos tres sectores, o por lo menos los dos sectores fundamentales que ya están convencidos de que la ruta no es violenta, sino que la ruta para el cambio tiene que ser a través de una participación electoral constitucional y democrática, que es el grupo de la plataforma que participó en las recientes elecciones y el grupo de la Alianza Democrática. Ahora, es necesario porque entre ellos, dígame. Ahora, ¿qué crees tú que ha contribuido allí para que no se logre la unidad, la unificación de los factores democráticos, llamémoslo? ¿Por qué ha pasado eso? Bueno, muchísimos factores. Ahí lo que ocurrió, por una parte, es que después del 2015, que alcanzamos la victoria en la Asamblea Nacional, bueno, los grupos que siempre han venido dirigiendo la oposición, bueno, nos llevaron por el camino del inmediatismo, ¿no? Que no nos permitieron hacer política desde la Asamblea Nacional y que ya estaba contado los días para que el gobierno saliera del poder. Bueno, ese inmediatismo nos llevó pues a situaciones de pensar en una ruta violenta y bueno, la salida del gobierno estaba a la puerta, ¿no? Sí, bueno, pues soñando en eso, en que el poder estaba a la vuelta de la esquina. Máximo. Y no querían esperar que se produjeran pues las elecciones presidenciales. Ahora, se tomó una decisión, la Asamblea del 2015 tomó una decisión importante que fue declarar la vacante del presidente. ¿Qué pasó con eso, a tu opinión? Bueno, eso fue, de ahí en adelante fueron errores tras errores, ¿no? O sea, uno de declarar la vacante, luego nombrar un presidente una vacante que no era vacante, porque bueno, vacante que el tipo abandona el poder. Digamos, Maduro seguía dirigiendo la presidencia de la República, que no estuviera resolviendo los problemas era otra cosa, pero de que estaba ejerciendo estaba por lo menos en Miraflores. Por supuesto, estaba en Miraflores. Fue un error de esta oposición que declaró esa vacante, como fue otro error nombrar a Guaidó presidente interino. ¿Presidente de qué? Pues, ¿qué gobierna? ¿Qué decide? ¿Qué resuelve? No controla ningún ministerio, no está al frente de nada, digamos, que le preste una solución o una salida frente a la crisis económica y social que tiene el país. Por supuesto, es otro embuste, ¿no? Y eso, por supuesto, el pueblo de Venezuela lo ha ido entendiendo, y hoy Guaidó en las encuestas aparece, digamos, tiene un rechazo igual al que tiene Maduro. En todas las encuestas Maduro tiene un rechazo del 80%, Guaidó lo tiene también, a veces en algunas encuestas parece superior, lamentablemente, pues al de Maduro, producto de las equivocaciones de esa política, ¿no? Ahora, eso creó una emoción el nombramiento o la proclamación de Guaidó, pero ahora podemos decir que hay un estado de frustración. ¿Cómo salir de eso? Por supuesto, eso se disipó en la medida que, bueno, pasó el tiempo y bueno, no aparecía el cambio, ¿no? Y la gente fue poco a poco sumándose retornando a la ruta, digamos, electoral y democrática. Esa es la razón por la cual la oposición se divide, ¿no? Todavía un sector queda ahí más o menos radicalizado, hablando de condiciones para poder ir a las elecciones, bueno, exigiéndole a un gobierno condiciones que no te puede dar. Y que además, mira, la práctica ha demostrado que esas tales condiciones las puedes enfrentar en un proceso electoral. Ahí tienes el caso de Barinas, sin condiciones, con las peores condiciones, ¿no? Con todo el Porque gobierno. Ahí estaba metido todo el gobierno. Ahora, ¿cómo ahí estaba metido todo el gobierno? ¿Cómo influye, Máximo, el hecho, ha ayudado para que haya una unidad, o por lo menos se sienten las bases
para concretar una unidad, el hecho de haber ganado en Barinas con todas las situaciones adversas? Bueno, mira, lo que pasa es que la oposición sigue equivocándose. Yo te lo voy a decir de esta manera, mira, cuando ganamos, se produce la victoria del 2015, que sorprende al propio gobierno. Bueno, la oposición no entendió que el gobierno, bueno, hizo una reflexión y dijo, bueno, ¿qué hago? El gobierno se dedicó entonces a dividir a la oposición, a ayudar a esa división, a fomentarla, a financiar ese proceso de división y a meterle en la cabeza a los venezolanos que la ruta era violenta y que el voto no tenía, digamos, sentido. Entonces, ahora el gobierno cometió otro error, otro desliz. Siempre que hace política, el que está haciendo, alguna vez se equivoca. El gobierno se equivocó en Barinas, creía que la oposición iba a mantener dividida, iba a mantener su misma fuerza, que ellos iban a crecer, que efectivamente crecieron, ¿no? Con todo el esfuerzo que hicieron, ellos aumentaron la votación, pero por debajo se produjo una unidad. Y bueno, yo creo que el gobierno está examinando esa situación y va a tomar algunas medidas para evitar que eso se produzca en el 2024, ¿no? O sea, entonces, el gobierno está operando de manera política. El gobierno va a trabajar para seguir profundizando la división en la oposición. Claro, por supuesto, y lo está trabajando. Mira para que tú veas a Henry Falcón, que desde la Casa de Avanzada Progresista funcionaba el comando en Barinas, y Henry Falcón, que era de la Alianza Democrática, respaldó públicamente al candidato que resultó ganador de la oposición. Ya el gobierno le pasó su factura, ¿no? Le cerruchó la cabeza, ya le quitó Avanzada Progresista. Y yo creo que eso que está fundando ahora Henry Falcón, que piensa irse para el G4, que es el partido ese futuro, ya tú vas a ver que el gobierno no se lo va a terminar legalizando. O sea, el gobierno está trabajando para mantener bien fracturada la oposición y al mismo tiempo está trabajando para hacer algunos reacomodos en la economía, y si lo logra, ¿no? Ahora, entramos ahora en este tema de la economía. ¿Realmente Venezuela está mejorando? ¿Los indicadores marcan que hay mejoría, Máximo? Bueno, mira, hasta ahora lo que hay es buenos comentarios, pero en el mundo real eso no se ha expresado todavía. Las señales son muy pocas, mira, porque ese cuero de la economía está bien aporreado. Cada punta tiene un problema bien duro. El desempleo es del 58%, ¿no? Pues ese es un factor que tú lo ves ahí que tienes que resolverlo. La caída del Producto Interno Bruto en el 2012, nosotros teníamos un Producto Interno Bruto, o sea, la producción de bienes y servicios era de unos 352.000 millones de dólares. Y hoy lo que estamos produciendo son 43.000 millones de dólares. O sea, la caída ha sido fuerte, la caída del 83%. Ese es otro aspecto grueso que hay que recuperar. La pobreza en el país que ha llevado esta del 96%, una pobreza por ingreso, ¿no? Más la pobreza crítica del 76%. Una canasta básica, que es la que, si te vas por el lado del consumo, que son, por ejemplo, necesita como unos 450 dólares mensuales para poder cubrir la canasta básica del país, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente lo que venía apalancando la economía, que era la producción de petróleo desde hace mucho tiempo, una economía petrolera con 3.500.000 barriles, digamos, de petróleo al día. Hoy, a pesar de que el gobierno anunció que había llegado al millón, yo le he preguntado a todos los técnicos que me consigo por allí, y los datos que he visto, incluso de los PEA a nivel internacional, lo que estamos produciendo realmente son 700.000 barriles. Imagínate tú la caída inmensa. Entonces, para recuperar eso, no es cualquier cosa, sobre todo de un país que, como te lo dije anteriormente, tiene una deuda externa de 162.000 millones de dólares, y mucho de ese capital, de esa deuda, está en default. O sea, ya va como en default, como unos 34.000 millones de dólares. Entonces, ¿quién le presta a Venezuela? ¿Quién le da dinero fresco para reactivar la economía? No es cualquier cosa. Sí.
Ahora, Máximo, no es cualquier ¿tú cosa. crees que esta reunión que se dio en Miraflores con personeros del gobierno de Biden, finalmente logrará Maduro que Estados Unidos le compre petróleo? Bueno, pudiera ser. Estados Unidos, tú sabes que son prácticos. Los Estados Unidos no andan cayéndose en buste, con ideología y con principios. No, business. Si necesitan petróleo para, digamos, amainar el crecimiento del precio de los hidrocarburos, lo hará. Ahora, no sé, simplemente hicieron unas conversaciones que, bueno, por parte de alguna parte de la oposición nuestra ha tenido rechazo, y por parte del partido del propio Biden ha tenido rechazo. Pero bueno, eso es cuestión, ojalá se dé y ojalá las sanciones, digamos, sean suspendidas para que el país pueda producir y con ese ingreso petrolero, digamos, podamos reactivar la economía, porque, bueno, además que yo te decía que nadie le presta dinero a la economía en general, internamente la banca tampoco, que es la que puede darle, digamos, algunos recursos al sector privado, no tiene capacidad, porque el encaje legal de la banca nuestra es del 73%, ¿no? Es decir, de cada 100 bolívares que deposita un ahorrista, que hay poco ahorro en el país, porque la gente no ahorra debido a la inflación. Ya la gente no va al banco, solo le quedan 27 bolívares. De cada 100 bolívares, 27 bolívares, sobre esos 27 bolívares que pudiera, digamos, hacer algún préstamo. Es muy poco el porcentaje. Seguramente en Colombia será el encaje legal del 14, del 15%, que es en la mayoría de los países. A la banca le queda un porcentaje muy alto para operar. Aquí muy poco le queda. Entonces, bueno, por supuesto, la reactivación de la economía será poco, ¿no? Lo poco que se ve aquí es porque se abrieron las importaciones y, bueno, y hay un poco de bienes y servicios, digamos, traídos de América Latina, de Colombia, que son con los cuales se está, digamos, comercializando, porque la producción interna no ha reactivado. Bueno, Máximo, de verdad que un placer conversar contigo. Vamos a quedar atentos porque quedan varios temas, sobre todo el tema económico y el tema salarial que no desarrollamos, pero en un próximo encuentro seguro que vamos a conversarlo. Agradecido, Máximo. Bueno, seguro podemos seguir profundizando, porque el gobierno ha venido tomando muchas medidas en silencio: liberación de los precios, eliminación del control de cambio, ha comenzado a privatizar empresas, pero fundamentalmente no hay un grito de seguridad jurídica, y mientras el gobierno no grite que hay seguridad jurídica y haga unas leyes que garanticen la seguridad jurídica en el país, es decir, que si tú haces una inversión, la puedes recuperar, es decir, nadie va a estar invirtiendo dinero en una economía que cuando seas próspero vengan y te pongan la mano y te quiten tu empresa de la mano. Bueno, Máximo, agradecido. Mis amigos, agradecido a ti. Estuvimos conversando con el profesor Máximo Blanco, economista, político de gran trayectoria en Venezuela. Mis amigos, desde acá, desde la tierra del joropo, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarazza. Bueno, y este fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Con él nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema No Voy a Mover un Dedo con Giordano, un clásico de Giordano, pero ahora acompañado con San Luis, lo que le da un sonetico bien sabrosito para iniciar el último párrafo, el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Bueno, el economista de Jesús Palacios Chacín, economista venezolano, se hace una pregunta y le da la respuesta. ¿Quién está comprando el petróleo venezolano a pesar de las sanciones y el costo de reputación que esta compra trae? La respuesta de Jesús Palacios Chacín, como era de esperarse, China.
Sin embargo, no hay registro alguno del gobierno chino de envío directos desde Venezuela o Irán. Entonces, ¿cómo China compra el petróleo venezolano y evita las sanciones como las que cayeron e incurrieron sobre la empresa rusa Rosneft por exportar crudo de PDVSA? Pues bien, por intermediarios. Es decir, Venezuela exporta su crudo a Malasia y Omán, países que a su vez lo venden a China. Fíjense que, ¿cómo se descubre esto? Las importaciones chinas desde esos países han aumentado sin que estos países aumenten la producción. Es decir, de esta manera el mercado internacional sabe que Venezuela le vende a países como Malasia y países como Omán su petróleo con descuento para que ellos a su vez lo revendan al mercado chino y así China se hace del petróleo venezolano. Según los datos de Business, las importaciones de crudo venezolano e iraní en China aumentaron 53% en el 2021, un mercado negro de crudo sancionado de los parias de la comunidad internacional. Para el economista Palacio Chacín, también existen registros de envíos hacia países al sur de Europa como España, Grecia e Italia, pero es un porcentaje menor y difícil de seguir con las herramientas Mirror Data de Trade the Map, por lo que podría haber una variedad de actores involucrados. Para lograr estas exportaciones, PDVSA ha recurrido a un descuento adicional promedio del 40%, al que regularmente presenta el crudo Merey ante estos otros crudos por su demanda menor al ser pesado. Así que estos descuentos han implicado pérdidas anuales de 4.000 millones de dólares, además del costo que genera evadir el riesgo reputacional. Los tanqueros que se dirigen a Venezuela, por ejemplo, apagan su identificación automática y transfieren sus cargamentos a otros tanqueros en ultramar. Qué interesante. Fíjate que si Venezuela tiene una pérdida patrimonial de 4.000 millones de dólares al año, ¿dónde está el Contralor General de la Nación investigando este tema? Porque ese tema sí es competencia del Contralor. Las pérdidas patrimoniales del Estado venezolano por materia de venta irregular de petróleo nacional. Pero no está dentro para él no está dentro de sus funciones. Sí. Se le perdió ese ítem. Se le olvidó esa partecita, pero mire, Contralor, aquí le tengo trabajo. Esta investigación de Jesús Palacio Chacín es interesante porque, mire, estas son pérdidas patrimoniales para el Estado venezolano y usted no ha pronunciado ni una sola palabra sobre un tema tan importante como es este. Y el programa B Sin Filtro precisó el día de hoy que Venezuela contó 59 páginas web bloqueadas en el año 2021 y en este sentido alertó que en estas medidas de las autoridades de telecomunicaciones pues se le dificulta a la ciudadanía mantenerse informada. Andrés Arpurúa, director de la ONG, dijo que la Organización de las Naciones Unidas considera el acceso a Internet un derecho fundamental. Los mensajes de error cada vez son más frecuentes en las pantallas de quienes intentan acceder a las diferentes páginas de contenidos informativos, es lo que ha dicho. También afirmó que la mayor parte de los bloqueos los realizó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que controla de manera bastante férrea que se pueda decir y que no se puede decir en radio, además en los pocos espacios que hay a nivel de libertad de prensa en Venezuela. Bueno, vamos a escuchar la posición formal que tiene la dirigente política nacional María Corina Machado sobre el tema de llamado a elegir candidatos presidenciales desde la perspectiva de la oposición. Escuchemos cuál es la posición de María Corina Machado sobre este tema. Voy a dejar clara mi posición sobre el tema electoral. Para liberar a Venezuela tenemos que enfrentar a la tiranía en nuestro terreno, no en el que el régimen pretende imponernos. Todo el mundo sabe, a estas alturas no hay ingenuidad, cuál es la naturaleza de estos tipos y lo que están haciendo. Quieren a toda costa simular estabilización, blanquearse la cara, pintar fachadas, maquillar universidades y esconder el hambre y el dolor de los venezolanos. Eso es lo que ellos están haciendo y es asqueroso. Por eso lo importante no es lo que ellos hacen, sino lo que nosotros tenemos que hacer. Y no puede haber confusión sobre cuál es la posición real de los que somos la real oposición a la tiranía. Y todo empieza por a qué le decimos que no. No cuente con nosotros para lavarle la cara a Maduro y limpiarle todos sus crímenes ante la Corte Penal Internacional. No cuenten con nosotros para simular una normalización que pretende hacerle creer al mundo que Venezuela se está arreglando.
No cuenten con nosotros para aceptar un centavo de los testaferros que con plata corrupta, producto del hambre y la sangre de los venezolanos, pretenden darle instrucciones a pseudo-opositores. No cuenten con nosotros para aceptar migajas y vender la idea de que el régimen piensa hacer una elección limpia y libre en el 2024. Por favor. ¿Tú crees que el régimen está pensando hacer una elección limpia, libre, que produzca un cambio en el 2024? ¿O están montando una nueva farsa electoral para una vez más elegir ellos el candidato opositor? De esto ya tenemos una larguísima cuerda, los venezolanos, con más de 30 elecciones y cada vez menos democracia. Por eso, lo que más le conviene al régimen es ver este gentío metiéndose en una feria electoral con pitos y banderas, promoviendo candidatos en un país de fantasía, porque está controlado por la tiranía. Señores, primero lo primero, para que un candidato sea útil, tiene que haber una elección real. Y para que aquí en Venezuela haya una elección de verdad, primero tenemos que elegir una nueva dirección política. Elegirla, la gente, tú, pero no dentro de 3 años, hoy. Por eso nosotros sí queremos que cada venezolano, que la sociedad diga quién y para qué, que lo elija. Pero para eso tienen que haber mínimo 5 condiciones. Primero, 0 CNE. Segundo, 0 TCJ, ni este chavista de ahora ni el chavista que pretenden poner. Tercero, 0 Plan República. 4, 0 maquinitas. Voto manual. Tú cuentas y validas tu voto. Y 5, todos los venezolanos. Todos podemos votar. Aquí y los que están alrededor del mundo, porque todos tenemos los mismos derechos. Hoy es muy importante reconocer que tenemos la libertad de decir no a todo lo que es falso, porque eso nos da la autoridad moral, la fuerza para decir sí a lo que libera Venezuela. Sí, ¿qué estamos haciendo? Sí a una nueva organización ciudadana dentro y fuera del país, audaz, solidaria, creativa. Sí a recobrar y realinear a nuestros aliados internacionales para que hagan lo que tienen que hacer, aislar al régimen y meterle toda la presión. Sí a levantar plata honesta, porque esta, como todas las guerras, necesita recursos para comunicarnos y para que cada quien pueda hacer su trabajo. Sí a que exista justicia y que paguen sus crímenes los que le han hecho tanto daño a Venezuela. Y sí a recuperar el entusiasmo y la confianza entre nosotros. Esto requiere mucha fuerza e inteligencia, mucha gente. Y por eso hay que hablar con muchas personas para saber de qué lado está cada quien. Del lado del régimen en este terreno o del lado de los ciudadanos. Porque aquí ya no puede haber gente que pone un pie de cada lado o que juega para los 2 equipos. Por eso hoy estamos frente a la necesidad de decir no con firmeza a todas las trampas para tener la autoridad moral para decir sí a todo lo que libera al país. Esta es la verdad. Bueno, seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Y qué ocultan las trochas? Pues las trochas están ocultando asesinatos, violaciones y trata de venezolanas que huyen de la crisis. Pues las activistas femeninas de la zona de frontera del Táchira y norte de Santander tienen encendidas las alarmas por los recientes hechos que se vienen suscitando en los pasos fronterizos ilegales contra las mujeres migrantes, justo en el momento cuando están observando una gran parte de mujeres que están huyendo de Venezuela, que son de bajos recursos y que van acompañadas además de sus hijos. Natasha Duque, representante de la organización Operación Libertad Internacional, que funciona en Villa del Rosario, expuso que gran parte de las mujeres que están atravesando estas trochas buscan llegar al tapón del Darién con el objetivo de llegar a Estados Unidos, motivo por el cual pues están emprendiendo campaña para incentivar a esa migración regular, segura y ordenada para evitar que se siga ese aumento en los índices de trata de blancas, de explotación sexual, de desapariciones forzadas. También destacó que en las trochas se han registrado varios asesinatos y además desapariciones de mujeres, y uno de los casos de asesinato más reciente fue el de Andreina Gaule, de 30 años, quien se dedicaba a la venta de ropa y calzado en la población de Ureña, quien fue hallada asesinada el pasado 3 de abril.
2 jóvenes del Táchira entre enero y febrero que se trasladaban desde el Táchira a La Parada se encuentran desaparecidas. También alertó que muchas jovencitas de Ureña están siendo utilizadas para la explotación sexual en las diferentes organizaciones, pues cada día están recibiendo estas organizaciones las denuncias de estas mujeres que acuden desde los municipios fronterizos del Táchira por violencia de género, que están buscando ayuda psicológica. Duque también ha indicado que el 60% de las niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran en el mundo de la explotación sexual en esta zona de La Parada y en Cúcuta, pues son de nacionalidad venezolana. Lo que no es una sorpresa, Venezuela sigue manteniendo a Cuba, un país que ha recibido un trato preferencial en las exportaciones de nuestro país desde la llegada del chavismo al poder. Según Reuters, PDVSA aumentó las exportaciones de crudo a Cuba en enero del 2022, alcanzando 80.000 barriles de petróleo diarios. Es decir, el crudo venezolano está creando un sostén financiero para la débil estabilidad fiscal de Cuba, afectada por el desvanecimiento del turismo debido a la pandemia, la altísima inflación y las protestas históricas. Además, debido a las sanciones del 2019, el gobierno ha liberalizado la economía, ha abierto la política de puertos abiertos, dolarización transaccional, levantamiento de controles de precio y cambio, eliminación de subsidio a la gasolina, devolución y venta de algunos activos. Pero lo que se ha afirmado, Venezuela sigue manteniendo a Cuba o Cuba sigue chuleando a Venezuela. Eso es un invertido y ahí no se pronuncia absolutamente nadie. Y el sector inmobiliario venezolano se ha visto relativamente paralizado incluso antes de la pandemia, ocasionando así otro hueco en la economía nacional. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela para el mes de marzo tomó nuevamente las riendas del sector para iniciar así un proceso de reivindicación en el cual pues se contempla la presentación de varios proyectos para dar avance en esta materia. Y el nuevo presidente de la Cámara, Roberto Horta Martínez, habló y además aclaró diferentes puntos acerca del movimiento inmobiliario en el país, como lo son el acceso a la vivienda, la influencia del tributo, además los proyectos de reforma de las leyes, los poderes de migrantes, las invasiones, entre otros que viene mencionando. Horta también, quien ha ocupado, conozcamos un poco más de Horta, quien ha ocupado cargos en el periodo 2022-2024, explicó que se debe buscar un procedimiento justo para propietarios e inquilinos, esto con el fin de que ambas partes tengan derecho a la defensa, haciendo pues hincapié en que el propietario del inmueble pueda realmente tener acceso a la posibilidad de recuperar su bien, ya que actualmente pues existen al menos 2.500 propietarios que se han finalizado por juicios de desocupación. Sin embargo, pues no han podido ejecutarse las diferentes medidas que impiden esa ejecución de esas sentencias. Esto pues es lo que vienen mencionando al respecto de lo que está sucediendo con el sector inmobiliario en Venezuela. Bueno, y con esta nota nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.